Bueno, buenas tardes y bienvenidos a el día jueves 3 de abril del año 2025. Bienvenidos a el episodio número 16 de La Esquina Rota, sobremesa poética. Bueno, vamos a saludar rápidamente a los compañeros de La Esquina Rota. Carlos Velázquez Torres, ¿cómo estás? Bien, creo, atropellado por la modernidad. Atropellado por la modernidad. Irene Santos López, ¿cómo te va? ¿Dónde andas? Ay, estoy aquí en Ozone Park. Estoy Ujú. agotada, Ya, estás agotada. agotada. Mar Russo, ¿cómo te ha ido? Y yo estoy acá en Manhattan y aquí esperando conversar con mis compañeros. Sobreviviendo. Ayer, Ayer estuve en el programa Enamorarte Nueva York, Enamorarte New York, aquí en una Ajá. radio local, aquí cerca del Distrito Financiero, y ustedes todos salieron a la conversación, todos fueron mencionados en la conversación que tenía yo con Margarita Sayas y con Janet Gallego sobre pues, la poesía y sobre lo que hacemos. Y además tengo que decirles que La Esquina Rota pues ya la conocían la Esquina Rota en ese programa de radio y me preguntaron, nos dijeron que estaban encantados con esta Esquina Rota, donde hablamos de temas que nos interesan a todos de una forma sencilla, de una forma, ¿cómo se diría esto? De una forma abierta, franca, honesta, donde nos refrescamos pues la mente con noticias, con invitaciones y con temas de actualidad. Y el tema del día de hoy, el que yo había pensado, era una cosa que discuto mucho en los talleres, que discutimos mucho en los talleres, que Irene Santos y yo discutimos hace muchos años, y es la idea de las metáforas de la vida cotidiana. ¿Existen metáforas naturales o no existen metáforas naturales? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es una metáfora? Es hablar de una cosa en términos de otra. Y uno de los temas que nos menciona la Coffee Johnson en su libro es cómo a veces las personas ven el diálogo, la conversación, como una batalla. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han usado la frase le destruí su argumento? No, yo nunca he usado esa frase. ¿La has escuchado? Sí, claro. Sí, 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 sí. claro. Sobre todo en política, ¿no? Exactamente. En los foros y blogs de política, Ujú. ahora sobre todo las diferentes posiciones de los foristas en esquinas diferentes, generalmente utilizan estos términos de belicosos en relación el sometimiento de la otra ideología, ¿no? Entonces, cuando uno gana una discusión, Cuando la discusión está planteada en términos de ganar o perder, sí, pero pues son discusiones que implican De, jerarquías, ¿no? Y de establecimientos jerárquicos de poder, ¿no? Y de sometimiento del otro. En la conversación, en el diálogo entre pares, no hay necesidad de ganar. de ganar, exactamente. Ujú. entonces una posible transformación en la sociedad sería encontrar metáforas para el diálogo que fueran diferentes, para la conversación, para las discusiones. Cuando la gente está en una discusión, Marisa, ¿tú alguna vez has escuchado que uno dice, me están atacando? Todo el tiempo. Sí. Sí. Los poetas son muy sensibles. Había un poeta en Y, Colombia, y se sienten atacados todo el tiempo, sí. había un poeta en Colombia que era excelente, extraordinario poeta, pero tenía dos características. En broma las personas decían que era un peaje, porque cada vez que se lo encontraban tenían que darle algo de dinero porque siempre estaba mal de dinero, ¿no? Entonces esa era una cosa. Pero este poeta que además eh, tenía esta característica, tenía otra y era que siempre te saludaba diciéndote, óyeme, acabo de defenderte, te estaban atacando. Ujú, Pero yo tengo una pregunta. ujú. Eh, Sinceramente, ¿ustedes se sienten muy atacados, Marisa, los dos Carlos? ¿O será que yo soy muy ignorante o muy cobarde? Porque yo no me siento muy atacada por- en, en en estos términos, hablando así Ujú. de las metáforas y de la de literatura.
En el Bueno, medio, en el medio, quiero decir. tú afortunadamente nunca te sientes atacada, pero lo que estamos hablando aquí en realidad es decir que las personas escuchan y siempre dicen, te están atacando, me están Sí. atacando. Y cuando uno toma esa postura defensiva, pues el resultado es lo que decía Carlos, una conversación que se plantea en términos de ganar o perder. Ujú. ¿Y qué metáfora Sí. podríamos utilizar para no decir me están atacando, ¿verdad? Cambiar ese concepto, o sea, como cuando doy talleres y les digo a los estudiantes, pues cambia esa imagen a otra dimensión. ¿Cómo lo dirías? Pues precisamente es cambiar el escenario para que deje de ser una arena de confrontación y se convierta en un ágora de compartir ideas, ¿no? Me parece. Porque la polarización de todos los medios ha hecho que la gente se ponga en esquinas, no rotas, en No esquinas, rotas. en esquinas con paredes en que se puedan apoyar para empujar y defender, Sólidas. ¿sí? El ring, Y en el ring. crear discursos que penetren las defensas del otro. Sí. Y pero eso realmente no produce mayor cosa, produce triunfos momentáneos, pero después viene una marejada, ¿cómo se dice? Sobrecogen. Una resaca Ajá. que vuelve hacia el que la emitió, ¿no? En las conversaciones vistas como enfrentamientos, uno podría hablar de golpes bajos, Ujú. ¿cierto? Sí, Me dio un sí, golpe sí. bajo, ¿cierto? Sí, Me dio un golpe bajo, sí. Que se escucha sí, mucho eso. o sí, y uno también puede decir, no, es que dio un rodeo y me atacó, ¿sí? Le dio la puñalada trapera. Una Le mandó la puñalada, patada a ese la era nuca. Dice, la patada más bajita fue en la cara. sí, lo destruyó. Con esa frase lo destruyó, lo acabó, como si fuera como si el discurso fuera una bomba, un cañón, ¿cierto? O Ujú. por ejemplo, cuando alguien está hablando y no para y no para y no para y no para, a veces dicen que habla como una ametralladora. Como, ¿Y por como un qué? loro, como una Porque ametralladora. sería bueno cambiar de dimensión ese concepto de destrucción, ¿no? Y Por uno de dejar Por algo colaboración. positivo, dejar por la algo positivo. pelea, dejar la guerra y que Ujú. tengan otros, por ejemplo, este otro que es de hacerle una zancadilla, ¿no? Hacerle una zancadilla también, jugar sucio, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Sí. Claro, me hiciste una zancadilla. Ah, me hiciste una zancadilla con eso, una trampa. Me hizo una. Bueno, No me pero lo aquí esperaba de ti, no me lo esperaba de ti. no me esperaba, o sea, no estaba en guardia. ¿Eh? Exacto. No estaba en Esa de guardia. la puñalada trapera que mencionaron recién, primero, para mí no es muy común, esa es colombiana esa. Eso es muy colombiano. Sí, ¿cómo dicen en Me Argentina? apuñaló por la espalda. Esa es Ay, otra. ¿cómo Sí, dicen en Argentina? A ver. sí. Para decir que alguien te ha traicionado, te ha atacado con algo verbal, te hizo algo por a escondidas tuyas y te No atacó. me acuerdo ahora. Y me dejó vacía Me dejó vacía. en la Bueno, ¿No? oscuridad. pues yo tengo una propuesta. Mientras Mar piensa en eso, yo siempre invito a las personas que vienen a mis talleres de poesía a pensar, por ejemplo, la discusión como un baile, como una danza. ¿Sí? Por ejemplo, una discusión en la que se construye algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, es que no tengo el compás del argumento, ¿sí? O Ajá. estamos hablando en dos ritmos diferentes, ¿sí? O tenemos que sincronizar el diálogo, ¿sí? Tenemos que sintonizarnos en la misma frecuencia. La misma frecuencia. Ujú. Sí, porque no vamos a la par. No vamos a la par, ¿sí? ¿Qué O más? tenemos que encontrar un camino común, Ujú. un punto de encuentro. Exacto, porque si no va a ser un fracaso el baile, la danza. O sea, si la conversación fuera, si la discusión fuera una danza, al final lo que se da es una colaboración, una construcción colectiva y esa es la metáfora, esa sería una metáfora. ¿Qué otras metáforas se te ocurren, Marisa? Tú estabas pensando, otras formas de entender la Bueno, discusión. alguna bien común, mala leche. Ujú, Cuando le dicen es mala leche. ujú, O cuando le llaman a uno así. Sí, no, y también cuando te hacen un golpe bajo, te dicen, es que mala leche. Ujú. ujú. Sí. También es muy Ahora rastrero. también, ¿de dónde vendrá ese?
El Eh, origen de la expresión mala leche, sí, sí, es mala leche. de dónde vendrá Eso tiene esa, que ser de España, porque la mitad de las, la mitad de las metáforas españolas son con relación a la leche. Y en Argentina, por Hostia. ejemplo, cuando alguien te hace algo perjudicial, que te dicen que sos un, que garca, te dice que fue una garcada lo que te hicieron. Ujú. ¿Ves, por ejemplo, eso? Te tuve que defender, te hicieron una garcada. Bueno, pues yo estoy aquí revisando y lo que me dice la inteligencia artificial que siempre nos está ayudando ahora, porque seamos honestos, está todo el tiempo y está en todas partes. Lo que me recuerda es el origen medieval de la expresión, y aquí ya no es la inteligencia artificial, sino el profesor Carlos Aguasaco, que recuerda que en la ideología del sustancialismo pensaba que de la leche de la que se tomaba cuando uno era bebé, salía la sustancia. De hecho, ya lo vemos en el Inca Garcilaso de la Vega, que habla de cómo él lo mamó en la leche. Entonces, la idea es que en el alimento de la madre, en esa conexión entre la madre, también se transmite una sustancia que ha de reflejarse en la personalidad de las gentes. O sea, que diría que uno es bueno o es malo de acuerdo a la leche materna que recibió. Entonces ahí sería el origen medieval o medievalizante de esa idea de la mala leche. Ujú. ¿Sí? Mm. Pero ¿qué otras ideas aparte? ¿Qué tal? Ya que hablas tú de mala leche, Marisa, ¿te imaginas si la discusión fuera cocinar en grupo? Por ejemplo, bueno, vamos a entrar en esta ensalada. ¿Sí? Entonces No sé. habría que mezclar los argumentos, No me lo, aderez- no me lo mire muy fuerte que se me corta. aderezar la discusión. Seguimos con el tema de la alimentación, salimos con guerra, ahora Sí. con alimentación. O sea, claro, estamos ya utilizando todos estos temas de metáforas del diario. Alternativas, ¿no? Sí, Alternativas. alternativas de metáforas de la vida diaria. Ujú. Pero es que, bueno, también nosotros usamos todos estos refranes en la vida diaria que se han Claro. convertido en estas metáforas de cómo ver el mundo, ¿no? Bueno, la Coffee Johnson nos dirá que vivimos a través de metáforas. Entonces, otra de las ideas es, por ejemplo, que el discurso es un tejido. Entonces uno habla como un hilo, ¿cierto, Irene? ¿Recuerdas cuando hablábamos allá en la escuela, cuando leíamos este libro juntos, cuando hablábamos uno decía, me enredé? ¿Tú alguna vez te has enredado, Irene, en una conversación? Sí, sí, de 24, 25 años atrás, Carlos Aguasaco y yo, en las horas libres que teníamos en la escuela, en la secundaria donde compartíamos, entonces nos pasábamos esa hora ahí discutiendo, hablando sobre las metáforas. Oh, pero ahí, e intentamos, ¿te acuerdas, Carlos, em, que veníamos caminando, o estábamos allá en la oficina, y entonces tú decías algo, yo decía otra cosa, y hasta dijimos un día, oh, vamos a hacer un libro. Entonces estábamos ahí como con la mente, trabajando en la Mm. mente rápidamente para agarrar en unas cuantas palabras y crear una metáfora. O sea, no sé, Metáfora sobre la poesía, nuestro proyecto metáfora que sobre la poesía. Y yo digo, decía todavía. y que todos los elementos de la vida diaria, de la cotidianidad, son los que se llevan realmente al poema. Sí, Pero pero ¿cómo vamos a reimaginar siendo poetas, cómo vamos a reimaginar Ujú. ese momento tan cotidiano para que no se vea lugar común en la poesía? Mm, esa es la gran pregunta, porque es que Ujú, sí. de hecho lo que diría Emerson es que toda palabra fue en algún momento una metáfora. Entonces, vivimos en lugares comunes. De hecho, los lugares comunes, la palabra mesa es una metáfora que tiene mucho éxito, tanto que ya no se ve. Pero si no les molesta, regresemos al tema el hilo como, el discurso como un hilo, ¿no? Carlos, ¿usted alguna vez le han dicho, yo no sé qué está tramando? Ay, sí. La urdimbre de su pensamiento. Sí, porque incluso eso viene de Grecia, ¿no? Tenemos que remontarnos al, al velo que Penélope no terminaba
de coser esperando el regreso de Ulises, ¿no? Y esa trama precisamente era todo lo que Mm. significaba la mediatización del regreso del héroe, ¿no? Y Y el que cuando tiempo. regresa, y que cuando regresa, no lo quiere porque no lo reconoce. Y le dice, sí, pero soy yo, soy yo. Pero también las historias se crean a través de tramas, ¿no? Por Sí. ejemplo, toda la historia de los pueblos originarios latinoamericanos está expresada a través de la trama del textil, ¿no? Y la palabra y la metáfora se da alrededor de la construcción de los textiles y la Ujú, comunidad crece alrededor de las historias que se cuentan mientras ujú. se tejen Se las tejen. telas, ¿no? Es Sí. una cosa maravillosa. Hermoso, Sí. Yo hermoso. tengo, miren acá lo que tengo, Ujú, Ajá. y es una metáfora visual para Ujú, acordarme cómo Ariadne ujú. llegó al laberinto, cómo pudo Teseo salir del laberinto, ujú. ¿no? ¿Qué Entonces, necesitaba? ¿y dónde está el Teseo, Facundo? El Teseo está ahí, lo tiene que deje de comer. Pero, Facundo pero es el sí, gato de mar, ¿no? Facundo es el gato de Sí, mar sí, para las Facundo todos es personas el que sabemos. nos CEO escuchan, que de nos mi escuchan. editorial. Y lo que Mare está mostrando en este momento, para las personas que nos escuchan en podcast solamente, lo que Mare está mostrando ahora mismo es una, ¿cómo se Un diría? ¿Cómo se ovillo, llama? ¿no? Un Un ovillo ovillo de de lana, lana, Un ovillo de lana. de lana encarnada. lana roja, sí. Ujú. Mm, Entonces, lo que decía Carlos es cierto, el desarrollo del lenguaje con la llegada de lo textil, recordemos que la palabra texto y textil tienen la misma raíz, Ujú. texto, textura y textil, y sin embargo uno pues puede enredarse, ¿sí? Uno puede hacerse un nudo, en la conversación las historias a veces tienen nudos, a veces las historias tienen desenlace, que se suelta el nudo, sí, Ajá. ¿sí? Eh, 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 precisamente. a veces dicen, no, yo no sé qué está tramando, no entiendo la trama, ¿sí? O pierde uno el hilo de la conversación. Mm, ¿Les ha pasado eso? ¿Ustedes pierden Oh, el hilo de la conversación? sí. Y a veces no me acuerdo, eso. estoy hablando por teléfono con alguien y después decís, ¿y qué te estaba diciendo? Y perdí completamente el hilo. Bueno, la verdad es que en esos términos yo le digo a mis estudiantes, miren, cuando comenzamos y yo hablo mucho y me voy envolviendo. Cuando ustedes me vean que me estoy yendo por allá, porque vienen y aparecen otras cosas. Hey, profesora, profesora, venga, está aquí. Estamos aquí esperándola. Porque me enredo o no me enredo, pierdo Ujú. el hilo porque vienen otras conversaciones. Porque llega un Entonces, estudiante y te pregunta algo y tú quieres contestar esa, le pones asunto a otro comentario y te vas yendo hasta, hálenme, se soga, venga acá que usted está aquí. Y a toca veces hacer como cuando la cometa toma demasiado aire y se eleva mucho, hay que recoger La la soga, cuerda la para cuerda. volverla a traer bajo Exacto. control, ¿no? Si no se pierde. ¿Para dónde va? claro, recopilando, ¿no? Exacto. Recopilando. Es volver a hacer una pila, ¿no? Sí. Ujú. Recopilando. Ujú. Eh, Una y, pila. claro. Sí. Y cuando nosotros estábamos hablando ahora de la discusión como una guerra y encontramos esa metáfora bella, alternativa, ¿no? De la danza o de la cocina, ¿no? De la ensalada. Por ejemplo, hay que aderezar esta discusión, ¿sí? Hay que aderezar esta discusión, hay que mezclar más los argumentos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, tenemos que discutir al mismo ritmo, ¿sí? Tenemos que tomar el compás. La siguiente discusión la bailamos con un tono más lento o en un tono más alto, más bajo. Ujú. Bajémosle el tono a la discusión para que podamos hacerlo mejor juntos. ¿Cuál O sería sea, una alternativa a la idea del discurso como un hilo? ¿Se les ocurre alguna? Invitamos a la gente que nos ve, que nos escucha en la esquina rota sobre mesa poética, a pensar en formas de reemplazar la idea de que la discusión, el lenguaje, el discurso es un hilo, ¿sí? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna propuesta? ujú. Pues la metáfora misma puede serlo en la medida que tenga diferentes niveles de significación y Ujú, precisamente en la riqueza de la poesía se da en el momento de que la palabra puede significar a diferentes niveles y no es solo lineal, sino Exacto. vertical o transversal. Y eso hace que la percepción se expanda.
y el Ujú. significado resuene en otras dimensiones que el lector no conoce o no se había permitido ver anteriormente. Claro, y todo eso que está muy bien dicho para no encontrar una respuesta. O sea, el profesor Carlos Velázquez acaba O de dar cuando, una vuelta, acaba de dar una vuelta, ¿sí? Para no No, encontrar una forma de reemplazar la idea del hilo Le en el dio una no, vuelta a discurso. la tuerca. o algo, hay una cosa, y estoy viéndolo yo en el hilo aquí, que al Ujú. mismo tiempo tiene varias hebras. Mm. Entonces, ujú, ¿cómo se entraman estas, cómo se entrelazan todas estas hebras con lo que lo pensé inmediatamente que Carlos dijo que tiene significación, ¿no? las O connotaciones. sea, cómo diferentes significados, ¿no? Claro, pero sí Eh, a ver, O, Puedo pensar en eso, lo o que también dice cómo se Carlos. oye, o también cómo se oye mejor. Si ando buscando, si estoy escribiendo ahí buscando un título y digo caminos recorridos o recorridos caminos, ¿cuál se oye mejor? Y me quedo ahí pensando. Caminos andados, andados, recorridos, andados, caminos, también sería una, me puede a pensar, ¿qué es lo que se oye mejor? bueno, pero ¿qué tal si la metáfora, si el discurso no fuera un hilo, sino fuera un ribosoma, ¿sí? O sea, Exacto. algo que genera vida, por Ujú. ejemplo, ¿sí? Entonces se está conectando, ¿no? Con otras formas de la vida. Eh, entonces uno Eso. diría, por ejemplo, no, lo que pasa es que se unió ¿a qué, don Carlos Velázquez? A qué se unen los ribosomas? ¿Para dónde van los ribosomas? ¿Qué sucede con ellos? No me acuerdo qué es un ribosoma, es una parte Los, celular, pero no, tras bueno, biología uno. Soma, a ver, yo me voy con ribosoma. lo que yo aprendí con mi papá, como Ujú, yo, este, se van uniendo las raíces y crean Las estas conexiones mitocondrias. de fijaciones de nitrógeno. Se ujú. fija el nitrógeno entre las raíces de varios árboles, por ejemplo, em, y con la fijación de nitrógeno, por ejemplo, en el caso del café, la planta del café con el árbol que da la sombra, la fijación de nitrógeno crea un café de mejor calidad. Ahora, si lo voy a hacer, comparar con la poesía, esa fijación de nitrógeno entre los rizomas, ¿cómo va a crear una imagen de mejor calidad para nuestros poemas? Entonces, lo que querría decir es que mi idea se Mm. conecta con otras ideas. Mi declaración, mi comentario es ribosomático en el sentido en el que no responde o se conecta o se engancha con el de Irene y no se distinguen uno del otro, sino que aparece un comentario colectivo, que es el ribosomático o el rizomático en este caso, porque tú estás hablando de plantas entre una forma de la vida que es la mía y otra forma de la vida que es la de Irene. Entonces el lenguaje podría ser como una forma de la vida, un rizoma o un ribosoma, dependiendo si uno está entre las plantas o la vida animal, y eso se va convirtiendo en sistemas complejos. Uno podría entonces tener, por ejemplo, Carlos, un discurso que es cancerígeno. Claro que sí, el reggaetón. Imagínense, Sí, sí. a veces hemos leído poesía cancerígena, ¿Sí? entonces, Entonces uno a diría, no, diario. esa persona no se enredó, no, Es esa que, persona no, es que se mira, también enfermó, ese está en discurso la está enfermo. construcción, sí, en la construcción del texto y cómo se concibe el texto, ¿no? Me hizo pensar, ¿no? Además del chiste del reggaetón, me hizo pensar inmediatamente en este escritor francés que se me acaba de ir el nombre, apenas lo mencioné, el del signo cero de la escritura, Barthes, eh, que leerlo es un acto de valentía, porque su concepto del texto es tan absolutamente abstracto que es casi imposible leerlo, por lo menos en ese libro, Ujú. y que está tan abierto en diferentes niveles de conexión con otros contextos que es muy difícil seguirlo. Entonces, ahí clama por casi un manual para poder leer a Roland Barthes, ¿no?
y hasta dónde es algo plausible o útil llegar a esos tipos de experimentación léxica cuando realmente el mensaje se esfuma en las vericuetos del texto mismo, ¿no? Mira, lo que el profesor Velázquez ahora nos está diciendo que es un laberinto, pero volvamos al punto de la idea del discurso como uno podría tener un discurso que es venenoso, Carlos, Marisa. ¿Tú has escuchado a alguien que tiene un discurso que es venenoso, nocivo, enfermizo? Inés, volvamos a nuestros queridos Góngora y Quevedo. Más discurso venenoso que el de ellos en en sus poemas no tenemos. Ujú. Entre ellos, sí, claro, uno puede hablar con... Entonces, uno podría decir, no, es que ese discurso está enfermo, ¿cierto? Eso ya suena a una declaración enfermiza, enferma, ¿sí? Ujú. Que el lenguaje podría ser un rizoma o un ribosoma dependiendo de lo que uno sea. O uno podría tener en el lenguaje, uno podría decir, no, déjeme le injerto esto al discurso. Eso. Creo que de Sí. todas maneras la cosa es que todo tiene que ser una cosa armónica, como más que el rizoma, como una cadena de ADN, una Ujú. doble, una doble espiral que vaya construyendo al mismo tiempo que produce nuevas cosas. Porque si es demasiado concreta, tiende a perderse en lo que yo mencionaba anteriormente. Entonces, con todas las posibilidades de la mutación, el rizoma puede mutar en algo que uno no quiere. Pero sí hay que tener más o menos el objetivo planteado hacia dónde se va. Y un lugar común, ¿sí? Un lugar común no en el sentido de la poesía del lugar común, sino un espacio de crecimiento común, un ecosistema. El Sí. ecosistema que permita que la comunicación sea eficiente y productiva y que permita el crecimiento de los que se involucran en el proceso de comunicativo. Y de hecho ahí hay una realidad, Carlos, y es que esto que estamos diciendo de que un discurso puede ser enfermizo o puede ser ribosomático, que puede ser rizomático, dependiendo de la aproximación, y que puede ser enfermizo o cancerígeno, pues tiene la realidad de que la idea de la viralidad en las redes sociales, de lo viral, muestra cómo ciertas declaraciones textuales, que muchas veces no están conectadas con la verdad, tienen niveles de viralidad. O sea, literalmente las personas están Se expanden. Ujú. contagiadas con un discurso, ¿cierto? Ujú. O sea, que hay discursos que son contagiosos, como contagiosas son algunos tipos de canciones, ¿no? O algunos ritmos, hay cosas que son contagiosas, ¿no? Sí, ¿a ti se te ha Sí. contagiado alguna canción alguna vez, Irene? Que tú digas, ay, yo no puedo quitarme esta canción de la cabeza. Oh, sí, eso me ocurre casi diariamente A mí, ¿Alguna en y se especial? a mí se repite. me Pero, pegó una pero, canción que están mis estudiantes, y que me la han pedido porque dicen que con esa pueden aprender el pretérito, una que es de Bob Bunny, y yo digo, Ay, no Dios mío. puedo creer que oh, se me haya debí pegado esa tomar canción. el Sí. nuevo Debí CD. tomar más fotos. Y El, Sí, debí tomar más fotos, debí sí, tomar no más puedo creer fotos. que voy caminando y voy con la canción en la cabeza y digo, pero se siente como una maldición. No, a en, veces in- se me queda en- mucho, dominicano soy, y vuelvo y lo repito. A veces estoy dando clases y también lo digo, lo repito, dominicano en soy, inglés le volveré. dicen earbug, ¿no? Como el gusano o como Sí, sí, del oído, ¿no? Que se me quedó ujú, este ujú, gusano en el oído, ¿no? sí. Carlos, ¿alguna canción que se le ha pegado a usted recientemente o un poema? No, he estado trabajando tanto que se me están borrando las referencias. No, pero Eh, estaba trabajando en unas canciones estamos haciendo una montaje dramático por ahí y unas cosas de Rafael Acarrá Eso. y una canción esa de colombiana que es María Antonia. Ujú. De María Rafaela. Antonia es la vendera más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río. Y ahí se me Claro. pone en la cabeza. Bueno, pero en No, cuanto a poemas, en estos días, desde la semana pasada, he repetido mucho el poema 15 de Pablo el poema Neruda. 15. El Sí. poema 15 de Pablo Neruda, ¿Y qué dice el poema 15 de Pablo Neruda? a ¿Mm? menos que no esté equivocada con el número. Sí, ¿cuál es?
Me gustas cuando callas porque Mm. estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Y por ahí sigo, sigo, sigo. Y esto Tú se vas estuvo por muy ahí, sí, presente estos días. sí, sí, sí. Sí, lo he repetido mucho. Bueno, hay muchos poetas. Mi maestro Sí. me habría dicho, no hagas eso, Carlos, no hagas eso. Mi maestro, el poeta que me enseñó cuando yo tenía 16, 15, 16 años, me habría dicho, no hagas eso, Carlos. Después nunca te vas a poder desinfectar de, porque es que Neruda es tan Sí, seductor, ¿cierto? sí. Tan Sí. seductor. García Ustedes se Mafra, imaginan a Carlos. Neruda cantando Me gusta cuando callas, Ay, porque está estás como como ausente. ausente. No, García no le Mafra, ¿verdad por- que sí, Carlos? Sí, Jaime, Jaime. No le den estas ideas a Bad Bunny porque es capaz que lo hace. ¿Sí? No Capaz le que den lo ideas a Bad hace. Bunny. En algún momento vamos a hablar de los sonetos de Garcilaso hechos canción. Y ahora ya vamos llegando al final de esta emisión número 16 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. El día de hoy comenzamos a hablar de un tema que seguiremos desarrollando poco a poco y es la idea de las metáforas naturales, las de la vida cotidiana. Si existen, hay otros tipos de metáforas, metáforas ontológicas, metáforas de orientación. Por ahora invitamos a todas las personas a que nos ayuden a buscar nuevas metáforas para la conversación, para la discusión, que no sean una guerra, que no sean confrontativas, y nos ayuden a buscar otras para el lenguaje que no sean un hilo y que muestren pues la capacidad creativa que tenemos nosotros las personas que nos dedicamos A- a la poesía. Así que nuestro público tiene tarea hoy. Tarea, 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 a tarea. destejer, Eh, chicos. Tienen No ahí se una enreden, semana, no una se vayan semana a ahí. enredar. Hasta luego, cuídense mucho de los discursos Bye enfermizos. bye. Cuídense Bye mucho bye, de los bye bye. discursos enfermizos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.